ahora al dolor de cabeza, o sea, a las cefaleas y a las algias craneofaciales. Las algias, o sea, los dolores que corresponden al territorio del cráneo y de la cara. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan las cefaleas? En principio tienen que saber que hay básicamente dos grandes grupos de dolores de cabeza. Las cefaleas primarias, que son las que tratamos los neurólogos, donde el dolor de cabeza es la enfermedad, y las cefaleas secundarias, que son aquellas donde el dolor de cabeza es parte de otra enfermedad, es un síntoma de otra enfermedad que puede ser una sinusitis, un traumatismo de cráneo, un tumor, hepatitis, una gripe, etcétera, etcétera, etcétera. Las que vamos a comentar son aquellas de territorio neurológico, es decir, las cefaleas primarias. Y les decía por qué es importante que aprendan a reconocerlas, porque son de las patologías más prevalentes que hay. La OMS cada 10 años saca un atlas de prevalencia de enfermedades a nivel mundial, y la primera enfermedad más prevalente en el mundo, o la enfermedad más prevalente en el mundo, es la caries dental, le sigue la cefalea tipo tensión, y en tercer lugar la migraña. Es decir, que sacando la salud bucodental, las dos enfermedades más frecuentes a nivel mundial son dos variedades de cefalea. Y es importante que las sepan porque el dolor de cabeza es una enfermedad discapacitante, que tiene tratamiento de crisis y tiene tratamiento preventivo. Nosotros podemos hacer que el paciente mejore su calidad de vida, pero para eso debemos hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa en la primera consulta de un paciente que viene por dolor de cabeza? El esquema diagnóstico es el mismo que usamos los médicos en cualquier tipo de patología. Primero el interrogatorio, dónde le duele, cómo le duele, hay algo que desencadene la crisis, hay algo que mejore la crisis, cada cuánto tiene el dolor. Y nos centramos fundamentalmente en si hay algún signo de alarma en este interrogatorio. ¿Cuáles son las banderas rojas para nosotros? Un paciente que nunca tuvo dolor de cabeza y de pronto empieza con dolor, fundamentalmente si es mayor de 50 años, porque ahí aumenta el riesgo de tumor cerebral, tanto primario como metastático. Cambios de patente de dolor, un dolor que el paciente lo tenía más o menos controlado, que tenía 2 o 3 crisis mensuales, de golpe se empieza a ser más frecuente. El peor dolor sufrido, un paciente que habitualmente controla su crisis en casa con algún comprimido de analgésico y de pronto necesita recurrir a la guardia para lograr controlar el dolor. Y finalmente el dolor en estallido, que es un dolor que llega al acné en menos de un minuto, donde el paciente realmente siente que algo explotó dentro de su cráneo. También se llama cefalea en trueno. Y este dolor hay que distinguirlo y merece un estudio complementario, porque el diagnóstico diferencial más importante del dolor en estallido es la hemorragia subaracnoidea. Si bien el 98% de los dolores en estallido es la cefalea en trueno, que es una cefalea benigna, hay un 2% que puede ser una ruptura de un aneurisma, el sangrado de una malformación arteriovenosa. Entonces, en estos casos de signos de alarma necesitamos hacer una neuroimagen. Si en el interrogatorio no hay ningún signo de alarma, lo revisamos al paciente. Hacemos tanto el examen clínico como neurológico y nos fijamos si alguno es anormal, si hay algún signo de foco, si rigidez de nuca, si está hipertérmico. Si hay algo anormal, excluimos la cefalea secundaria. Si no, si tiene un examen neurológico normal, podemos pasar a diagnosticar la cefalea primaria. Cuando lo tenemos más o menos clasificado en qué cefalea primaria está el paciente, en base a lo que nos contó y al examen neurológico normal que tiene, nos fijamos si hay algún hallazgo inusual. Un hallazgo inusual sería, por ejemplo, que en la migraña, que clásicamente es una hemicrania, es un dolor de la mitad de la cabeza alternante, porque a veces duele de un lado, a veces del otro, el dolor sea siempre del mismo lado. Ahí podemos estar frente a algún tipo de patología endocraniana secundaria que esté mimetizando una migraña y también merece excluir una cefalea secundaria. Si no hay hallazgos inusuales, nos dedicamos a tratar la cefalea primaria. Desde el año 1988 existe una clasificación que dio la Sociedad Internacional de Cefalea, que es una clasificación y criterios diagnósticos del dolor craneano. Esto nos sirve, nos es muy útil porque, si bien es muy extensa y muy pormenorizada esta clasificación y estos criterios diagnósticos, ayudan a que si yo digo migraña con aura prolongada en Argentina y alguien lo lee en Finlandia, sepa exactamente de qué estoy hablando. El primer grupo de esta clasificación es la migraña. Como ven, la clasificación, como les decía, es extensa. Fíjense nomás la cantidad de migrañas que hay, pero ustedes básicamente deben conocer que existe una migraña sin aura, ya voy a hablar un poco de cada una migraña con aura, y algunas complicaciones de la migraña con aura, de la migraña, como es el estado migrañoso y el infarto migrañoso. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la migraña? Bien, en principio los ataques duran entre 2 horas y 3 días, y 72 horas. Y ya les digo ahora entonces, hablando de complicaciones de la migraña, que si un paciente tiene un dolor más allá de las 72 horas, más allá de los 3 días, estamos frente a una complicación del cuadro que se llama estado migrañoso, que justamente por definición es una migraña que se extiende más allá de las 72 horas. El punto C nos dice que tiene al menos 2 de las siguientes características. ¿Por qué les recalco este punto C, que es al menos 2 de las siguientes características?
Porque estas características son localización unilateral, como les dije antes, en mi cránea, es pulsátil, el paciente lo describe como que el corazón le late adentro del cráneo, la intensidad es de moderada a severo, es un dolor importante, y se agrava por actividad física de rutina. O sea, el paciente dice que si mueve la cabeza, si se agacha para ponerse los zapatos, sube una escalera o corre el colectivo, el dolor empeora notablemente, parece que el cerebro no cabe adentro del cráneo, según palabras de muchos. Y les digo esto, al menos dos de las siguientes características, porque ustedes van a encontrar migrañas bilaterales, holocranianas, que duele toda la cabeza, y que en vez de pulsátiles son opresivas, la sensación es que aprieta, no que late. Pero si la intensidad es importante, y sobre todo si el paciente agrava el dolor agachándose, subiendo una escalera, etcétera, etcétera, vamos a considerar lo mismo que se trata de una migraña, ¿sí? Así que no hay que estar en el cliché de que si no es media cabeza no es migraña, si no late no es migraña, porque la clasificación y estos criterios diagnósticos nos piden solo dos de estas características. Por último, decimos que durante la cefalea existen náuseas o vómitos, fotofobia y sonofobia. Estos son síntomas hipotalámicos, consideren que la cefalea no es, la migraña no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad del sistema nervioso central, y está todo comprometido, de la corteza hasta el tronco. Según el grado de compromiso de cada uno de los sectores, vamos a tener las distintas variedades de migraña. En esta diapositiva lo que vemos es un paciente que está por tener el dolor, y previo a eso tiene lo que llamamos aura migrañosa. O sea, este paciente tiene una migraña con aura. El aura migrañosa, por definición, es un conjunto de síntomas neurológicos reversibles que preceden al dolor, y estos síntomas pueden ser visuales, pueden ser sensitivos o pueden ser del habla. Consideremos entonces que los síntomas tienen que ser completamente reversibles. Acá lo que vemos se llama escotoma centellante, escotoma porque es una mancha ciega, y centellante porque vemos esta luminosidad alrededor de esa mancha ciega. A otros pacientes tienen fotopsias, es decir, lucecitas que se mueven a lo largo de un campo visual, visual, y los síntomas visuales son las auras más frecuentes. En cuanto a los sensitivos, el paciente relata parestesias, es decir, hormigueos en un hemicuerpo, puede haber trastornos del lenguaje que van desde fallas en la nominación, a la bisartria, al no poder articular bien la palabra, sin debilidad motora, si no ya estamos en otro tipo de dolor migrañoso que es la migraña hemipléjica. Y estos síntomas del aura, como les decía, son unilaterales, por eso hablamos de mi campo o de mi cuerpo, pueden ser positivos o negativos. Positivo es una fotopsia porque es irritativo, veo luces, negativo sería el escotoma porque es una mancha ciega. El desarrollo es gradual, por lo menos tiene que durar 5 minutos, el aura, y menos de 60, y el dolor de cabeza aparece durante el aura o dentro de los 60 minutos que siguen al aura, o sea, a partir de que termine el aura, en los 60 minutos posteriores tiene que aparecer el dolor. Estos límites de tiempo se ponen fundamentalmente para distinguir entre dos enfermedades neurológicas distintas que pudiera tener el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una hemianopsia a la mañana y tiene una crisis de migraña a la tarde, no puedo decir que es una migraña con aura. Tengo que pensar que tal vez tuvo un ataque isquémico transitorio el paciente a la mañana y a la tarde una crisis de migraña. Con respecto a los factores precipitantes en la migraña, son muchísimos. Consideremos que el migrañoso no se hace, el migrañoso nace, se nace con la predisposición a tener esta enfermedad. Hay familias de migrañosos, como es una enfermedad multigénica, es decir, donde hay comprometidos muchos genes, no podemos determinar en cuál está codificada, pero sí sabemos de esta agregación familiar que hay, y en algún momento de la vida aparece el dolor. El 30% de los migrañosos adultos empezaron el dolor en la infancia, o sea, hay niños con migraña, puede aparecer en cualquier etapa de la vida, aunque es más frecuente entre la pubertad y los 30 años. Con respecto a los factores precipitantes, tal vez los más estables en cuanto a frecuencia, los que se repiten en casi todos los pacientes, son el ayuno prolongado, que para dolor el ayuno son 3 horas, por eso la recomendación al paciente de que coma algo cada 3 horas, y los cambios en el ritmo de sueño. Dormir más o menos de lo que el cerebro está acostumbrado, dado dolor de cabeza. Muchas veces la cefalea del fin de semana, donde el paciente se levanta con dolor, es porque durmió bastante más de lo que su cerebro está acostumbrado, y es una forma de quejarse del cerebro, dar esta crisis de migraña. El estrés, por supuesto, es un disparador. Recuerden que el estrés puede ser positivo o negativo, es decir, no se puede estresar definiendo estrés como mecanismo de adaptación por algo bueno o por algo malo. Es tan estresante una muerte como un nacimiento, es tan estresante un casamiento como un divorcio. Hay gente que dice, ¿cómo puede ser que me duele la cabeza si me va bárbaro? En los últimos 2 años me casé, tuve un hijo, me mudé y me ascendieron. Son todas cosas buenas, pero son todos efectos estresantes que hacen que al paciente le duele la cabeza. Se tuvo que adaptar un montón de cosas y encima en poco tiempo. La menstruación es otro gatillo bastante frecuente. Consideremos que, si hablamos de epidemiología, la proporción de nenas y varones hasta la pubertad que tienen migraña es similar. A partir de la menarca, la proporción es 3-1, 3 mujeres por cada varón. Entonces, hay que considerar también, cuando uno hace el interrogatorio, si los dolores se acercan o se asocian a los días menstruales o premenstruales. Con respecto a las comidas y al alcohol, hay bibliotecas escritas sobre comidas y bebidas que desencadenan la crisis.
pero solamente el 10% de los migrañosos desencadena el dolor por lo que comen o toman, así que lo mejor es que el paciente haga su propio diario y anote cuando tiene dolor de cabeza qué comió las 3-4 horas previas, y si encuentra algún tipo de factor común que evite particularmente ese alimento. O sea, si cada 10 veces, de cada 10 veces que come chocolate, 7 a la hora termina con un dolor de cabeza, lamentablemente no va a poder comer chocolate, o va a tener que saber que ese chocolate le va a dar dolor. El queso están descritos los quesos duros, los de alto contenido en tiramina como el chocolate. Con respecto al vino tinto, hay sustancias en suspensión en el vino tinto que se llaman flavonoides. Estas sustancias son capaces de desencadenar el dolor de cabeza según la cantidad que haya, por eso depende del varietal, e incluso a veces hasta en el mismo varietal de qué bodega sea, si da o no dolor de cabeza. Las cervezas, por ejemplo, las artesanales dan menos crisis que las industriales porque no tienen conservantes. El champán hecho por el método tradicional, por el método de Dom Pérignon, que tiene la segunda fermentación sin intervención mecánica, da con menos frecuencia migraña que los que están hechos de forma industrial con esa segunda fermentación acelerada por movimiento. El glutamato monosódico, la Hinomoto, que se usa como exacerbante de los sabores en la comida china, que tiene la salsa de soja, también puede dar dolor de cabeza. El NutraSweet, el aspartamo, ese aminoácido que usa para endulzar también. O sea, es larguísima la lista. Así que lo mejor es que cada uno vaya averiguando qué es lo que le da el dolor de cabeza. Con respecto a las drogas, bueno, los estrógenos son importantes, las mujeres que toman anticonceptivos, ojo con eso, siempre pregunten, si alguna mujer cuando viene a la consulta, siempre pregúntenle si toma particularmente anticonceptivos, porque si uno pregunta, ¿toma alguna medicación regularmente? Dicen que no, pero si pregunta anticonceptivos, sí, hace 10 años. Eso es muy frecuente, que las mujeres no consideren que toman medicación crónica si toman anticonceptivos, no lo consideran medicamento, y los estrógenos no solo son precipitantes de migraña en muchas mujeres, sino que están contraindicados en la migraña con aura. ¿Por qué? Porque la migraña con aura es un factor de riesgo en mujeres menores de 45 años de accidente cerebrovascular, y si esa mujer aparte recibe medicación con estrógenos, aumenta en forma exponencial ese riesgo. Muy bien, seguimos. ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Bueno, por un lado hay alternativas no farmacológicas, que son modificaciones conductuales y hacer ejercicio. Básicamente nosotros lo que le decimos al paciente es que trate de dormir siempre la misma cantidad de horas, y que desde que se despierta hasta que se va a dormir coma algo cada 3 horas, justamente para evitar esos ayunos prolongados. Incluso muchas veces, como la migraña da náuseas y a veces vómitos, incluso el paciente cuando está en la crisis deja de comer, y ese dejar de comer en la crisis lo más probable es que empeore el dolor. Cuando está con dolor, lo mejor que pueden ingerir son alimentos fríos y dulces, por ejemplo gelatina, por ejemplo helado, como uno hace con los chicos cuando se deshidratan, ¿sí? Cosas frías y dulces y a cucharitas, porque esa caída de la glucemia, ese ayuno prolongado, lo que va a hacer con la persona, con ese paciente, es empeorar el dolor. Con respecto al ejercicio, no necesita hacer un ejercicio intenso. Nosotros hablamos de que el paciente tiene que hacer un ejercicio aeróbico diario y más o menos dentro de la misma franja horaria. Este ejercicio puede ser una caminata de 1 hora, para que llegue a ser aeróbico tiene que durar por lo menos 1 hora, y esa caminata tiene que ser a paso de marcha, digamos, ni mirando vidrieras ni corriendo, un paso regular, y esos 60 minutos de continuo. Pueden optar por 25 minutos de cinta, de bicicleta, una clase de gimnasia, algunos van a hacer una clase de salsa. La historia es que hagan una actividad física diaria y más o menos en la misma franja horaria. Y lo que es fundamental para monitorear el tratamiento de estos pacientes es llevar un diario del dolor. El paciente tiene que anotar cada día que tiene su crisis y si toma o no alguna medicación abortiva, algún analgésico. ¿Por qué es importante eso? En principio para monitorear el tratamiento, porque cuando llegue el momento nadie se acuerda si tuvo 15 crisis, 20 crisis o 10 crisis. Y para nosotros es importante. Hablando de frecuencia de crisis, cuando hablé de migraña, al principio me olvidé de decirles que se dividen en 2 grandes grupos, que son la migraña episódica y la migraña crónica. En el caso de la migraña episódica, el paciente tiene menos de 15 crisis al mes, y en el caso de la migraña crónica, más de 15 crisis por mes. Episódica menos de 15, crónica más de 15 dolores de cabeza al mes. Y después, dentro de las episódicas, si quieren mirar un poco más finito, a su vez se pueden subclasificar en episódicas poco frecuentes y episódicas frecuentes, según tengan menos de 7 días de dolor por mes o más de 7 días de dolor por mes. Pero básicamente es episódica y crónica, menos de 15, más de 15 días de dolor por mes. Entonces, este calendario a nosotros nos va a permitir ir viendo si el paciente va bajando la cantidad de días mensuales de dolor, por un lado, y por otro lado, si va bajando la cantidad de analgésicos que consumen. ¿Por qué es importante la cantidad de analgésicos? Nosotros en el hospital, es un centro especializado en dolor, es un 3er nivel de tratamiento, lo que vemos es mayormente lo que llamamos cefalea crónica diaria, una cefalea diaria o prácticamente diaria, en general asociada al abuso de analgésicos. El dolor de cabeza es el único dolor que empeora con la toma crónica de analgésicos. Más analgésicos tomas, más duele el dolor de cabeza. Por eso es importante monitorear cuántos analgésicos toma,
un paciente no debería estar tomando más de 4 o 5 analgésicos mensuales. ¿Mm? Más allá de eso, empieza a correr el riesgo de en 6 meses estar tomando 8 y en un año todos los días. Entonces, ojo, cuando preguntan, también qué cantidad de analgésicos consume. A veces se dan más cuenta los pacientes de la frecuencia del dolor, por cuánto les dura un blister de 10 comprimidos de su analgésico, que si uno les pregunta cuántas crisis tiene mensuales o semanales. La terapia de ataque son los analgésicos, no hay un estándar de analgésico, los analgésicos son todos malos porque todos llevan al abuso, del paracetamol a la morfina, todos pueden dar una cefalea por abuso de analgésicos. En el caso de la migraña tenemos antimigrañosos específicos, como es la ergotamina, que tienen todos los comprimidos que asocian la palabra migra, migral, migral 2, migral, ibupirac migra, dioxaflex migra, y el tetraquín. Esos tienen ergotamina, en la Argentina siempre combinada con un AINE, que puede ser dipirona, que puede ser clonixilato de lisina o que puede ser ibuprofeno, más cafeína. No hay ergotamina pura. Con respecto a los antagonistas de la serotonina, la 5-hidroxitriptamina, son los triptanes que aparecieron en los 90 con mucho ímpetu, pensando que no solo no iban a generar cefalea por abuso de analgésicos, sino que además estos dolores de cabeza, estos triptanes iban a lograr mejorar, desintoxicar a los pacientes de otros analgésicos como la ergotamina o el ibuprofeno, pero pasadas las décadas se vio que la cefalea por abuso de triptanes también existe. Entonces, como les digo, son todos malos, hay que tratar de que el paciente use la menor cantidad posible y sobre todo recordar que estamos en una crisis. Entonces, ojo con decirle al paciente cuando lo ven en la guardia y se va de alta, tómese un comprimido cada 8 horas durante una semana o hasta que vea al neurólogo o lo que sea, porque estamos generando nosotros la cefalea por abuso. Una crisis que se resolvió no necesita terapia de mantenimiento, ya está, no toman nada más ese paciente. No es un esguince de tobillo que hay que dar 15 días de antiinflamatorio porque hay una inflamación en la articulación. Acá la crisis empieza y termina. Y recordarle al paciente siempre que el analgésico tiene que tomarlo a la primer molestia. No tiene que esperar que el dolor aumente, porque cuanto más fuerte es el dolor, menor la posibilidad de que ese analgésico funcione. ¿Por qué? Porque estamos frente a una tormenta de neurotransmisores en el sistema nervioso central. Entonces, el analgésico tiene que frenarlo bien al principio. Cuando la tormenta está desatada, el analgésico ya no sirve y el paciente puede tener 24 o 48 horas de dolor. Que no tengan miedo de tomarlo, que no tomen de más, pero tampoco que por esperar terminen tomando el analgésico y sin que le haga efecto el analgésico. Les digo una cosita, cuando se corte, volvemos a entrar en el mismo link. Después tenemos drogas profilácticas del dolor, drogas que se usan para impedir que el paciente tenga dolor, ¿sí? Como preventivos del dolor. Fíjense que las posibilidades son múltiples, los grupos farmacológicos son muy variados, hay betabloqueantes, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivantes como el valproato y el topiramato y la pregabalina, flunarizina, que es un bloqueante cálcico, la toxina botulínica, el erenumab, que es lo último que apareció, que son anticuerpos monoclonales. Entonces, no hay tampoco acá un gol estándar, vamos a ir eligiendo ese preventivo según las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, si tenemos un hipertenso, buscaremos y hablar con el cardiólogo para indicar betabloqueantes, a ver si con una sola droga podemos manejar 2 patologías, si es un epiléptico además podemos usar valproato, si es una mujer joven o alguien que tiene problemas de peso, vamos a elegir topiramato porque es el único que no aumenta de peso, que no hace aumentar de peso. Si estamos frente a alguien que tiene trastornos para el sueño, le podemos dar amitriptilina, que tiene acción sedante, o flunarizina, que también como efecto colateral la sedación, o pregabalina, si es una persona muy ansiosa. Y si estamos frente a una migraña refractaria, o sea, una migraña en la que fracasaron por lo menos 2 de estas medicaciones convencionales, de cualquiera de estos comprimidos, fracaso consideramos si lo dimos a la dosis adecuada y por lo menos 2 meses, que es lo que se estima como que puede llegar a tardar en hacer efecto preventivo, pasamos a la toxina botulínica o a los anticuerpos monoclonales, cuya indicación son la migraña refractaria en los 2 casos, y en el caso de la migraña crónica y la migraña episódica frecuente también. La toxina botulínica la tiene que poner un neurólogo entrenado, se hacen trimestralmente aplicaciones en varios puntos del cráneo y de la cara, según un protocolo que se llama PREM. Y el erenumab, ya hay más de hay 2 en Argentina en venta de estos anticuerpos monoclonales que fueron diseñados contra el péptido o contra el gen relacionado del péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que se supone que es el primer eslabón en esa cadena en esa catarata de neurotransmisores que se desencadena cuando se inicia la crisis, o al inicio de la crisis, mejor dicho. Entonces, estos anticuerpos monoclonales, dirigidos específicamente al receptor o a ese péptido, lo que estarían haciendo es frenar ese primer paso y previniendo el dolor. Me trago, ahí está. Bueno, yo les diría que saliéramos y volviéramos a entrar ahora que voy a cambiar de tema, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, vale. Sí, gracias.
El segundo tipo de dolor de cabeza que contempla la clasificación es la cefalea de tipo tensión. Esta, como les decía, es la cefalea, bien al inicio, es la cefalea más frecuente. No sé qué pasa, que no pasa. Ahí está. También la clasificación es bastante abundante en cuanto a los subtipos que hay, pero sepan que existen básicamente una cefalea episódica y una cefalea crónica, lo mismo que en la migraña. ¿Por qué se llama cefalea de tipo tensión? Este dolor de cabeza antes de la clasificación se llamaba cefalea tensional. Se llamaba cefalea tensional porque se suponía que el dolor era secundario a la tensión de los músculos pericranianos. Después, con el advenimiento de estudios y de técnicas complementarias, se vio que pacientes con las mismas características del dolor, que contaban lo mismo, un grupo tenía compromiso de la sensibilidad pericranial y otro grupo no. Por eso, tanto el grupo de cefalea de tipo tensión episódica como crónica se subdivide a su vez con hipersensibilidad pericranial y sin hipersensibilidad pericranial. Entonces, esa es la razón por la cual se llama tipo tensión y no más tensional. Bueno, no estaría pudiendo pasar. Bien, ¿qué características tiene esta cefalea de tipo tensión? Recuerden que la migraña duraba entre 2 y 72 horas, acá la cefalea de tipo tensión dura entre 30 minutos y 7 días, o sea que son dolores mucho más prolongados, pero el paciente lo tolera mejor porque la intensidad es de leve a moderada, o sea, no lo lleva a la invalidez de la migraña, donde el paciente termina tirado en una cama oscura vomitando, acá no, la intensidad es de leve a moderada. Les quiero contar acá que cuando nosotros preguntamos por intensidad, obviamente la intensidad es relativa porque depende de muchas cosas, depende de la carga afectiva de cada uno, del momento en que aparezca la cefalea, bajo qué circunstancias, etcétera, y de la personalidad del individuo. Entonces, cuando el paciente con dolor viene, nosotros le preguntamos, cuando tiene ese dolor, el dolor interrumpe la actividad. Si nos dice que sí, lo consideramos que el dolor es severo porque lo inhabilita. Si nos dice que no interrumpe la actividad, pero le cuesta mucho estudiar o trabajar cuando está con dolor, lo consideramos moderada. Y si no interfiere en la actividad, consideramos que el dolor es leve. En general es un dolor bilateral, es como el paciente dice que tiene como un sombrero, como una vincha que lo aprieta, no es pulsátil. No se agrava por la actividad física de rutina, a diferencia de la migraña, tal vez eso sea el mejor diferencial. Si tienen dudas entre eso, si es un paciente con una migraña o una cefalea tipo tensión, preguntar si se agrava cuando se agacha a ponerse las medias o las zapatillas, es un gran dato. No tiene náuseas, a veces pierde un poco el apetito, en general no tiene ni fotofobia ni sonofobia, y si tiene es muy discreta, y como todo dolor primario, no puede ser atribuido a otro desorden, sino ya sería una cefalea secundaria. ¿Qué hacemos acá? Bueno, como alternativas no farmacológicas le podemos recomendar algún método de relajación, y como terapia de ataque va exactamente lo mismo que les dije en el caso anterior con respecto a la migraña, con la diferencia de que no están los antimigrañosos específicos, porque los antimigrañosos específicos son vasoconstrictores y acá no hay ningún tipo de vasodilatación que necesitemos tratar. También estos pacientes pueden caer en una cefalea por abuso de analgésicos, así que cuidado. Como profilaxis estamos más limitados, podemos usar amitriptilina, ese antidepresivo tricíclico, o pregabalina, fundamentalmente por la pregabalina por efecto relajante muscular y de sedación que tiene. Contamos con estas dos armas. En algunos casos que sea refractario el dolor, se puede recomendar infiltraciones con toxinas botulínicas, pero no es lo más habitual. Pasamos ahora al tercer grupo, que son las cefaleas trigémino-autonómicas. Estos dolores de cabeza son muy interesantes porque, digamos, suman al dolor toda la parte de desregulación trigémino-autonómica. Son varios los cuadros, yo voy a hablar de la cefalea en racimos, que dentro de la baja frecuencia de este tipo de dolor de cabeza es la más frecuente, la hemicrania paroxítica es menos frecuente, y el ZUNC, esa cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con hiperemia conjuntival y lagreveo, es más rara todavía. Si vamos de arriba para abajo, desde la cefalea de racimos al ZUNC, lo que vamos a ver es que, si bien todas tienen dolor más fenómeno neurovegetativo asociado, fenómeno neurovegetativo asociado es lagrimeo, rinorrea, síndrome de Horner, después lo vamos a ver. De arriba para abajo, los dolores de cabeza son más cortos, pero hay mayor número de crisis diarias. Por ejemplo, en la cefalea en racimo, los dolores duran entre 20 minutos y 180, y el paciente, o sea, son largos, y el paciente puede tener entre una crisis cada 2 días a 8 crisis diarias. En el caso del Zoom, los dolores duran 120 segundos, o sea, 2 minutos, pero el paciente puede llegar a tener 240, 300 crisis diarias. Y la hemicrania paroxística, una cosa intermedia. Por eso les digo que de arriba para abajo aumenta la frecuencia diaria del dolor y disminuye la duración.
Me voy a referir a la cefalea en racimos, básicamente, que es dentro de, como les digo, de lo más, de lo poco frecuente, la más frecuente. Si bien la frecuencia es baja, todavía es más alta de lo que se necesita para incluirla en enfermedades raras, ¿no? Así que se van a topar con estos pacientes en el camino. Habitualmente son hombres, predominan hombres, y ténganla en cuenta porque por su nivel de dolor es la primera causa de suicidio por dolor craneofacial. El paciente siente un dolor, en este caso estrictamente unilateral, duele siempre del mismo lado, no como la migraña que alterna, y la sensación que tienen es que algo o alguien le está arrancando el globo ocular desde adentro del cráneo, así lo describen. Es orbitario, supraorbitario temporal, es ese tercio superior de la cara habitualmente, y del mismo lado del dolor, como lateral a la crisis, están los síntomas neurovegetativos asociados, que pueden ser ojos rojos, inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, un Horner parcial con miosis y tosis de ese lado, y a diferencia de la migraña, donde el paciente se queda quieto porque todo le empeora el dolor, acá el paciente está agitado o inquieto, no se puede quedar quieto, camina, va, viene. De hecho, una gran parte de las crisis se dan entre las 2 y las 4 de la mañana y el paciente no puede quedarse acostado, se tiene que levantar. Esta constancia en el momento de aparición de las crisis nocturnas ha hecho relacionar este dolor de cabeza con la fase REM del sueño. Se supone que está desencadenado en estos pacientes que tienen estas crisis de noche en la etapa por el sueño REM, porque aparece en la etapa REM. Como les decía, la frecuencia es de un ataque cada 2 días, hasta 8 ataques diarios, y bueno, no es atribuible a otro desorden como todo dolor primario. Con respecto a la terapia de ataque, si bien yo les dije que dura entre 30 y 180 minutos una crisis, porque puede durar eso, lo habitual es que duren entre media hora y 45 minutos. Eso hace que la medicación por vía oral prácticamente no sirva, porque entre que empieza el dolor, el paciente toma la pastilla, la absorbe y la pastilla funciona, el dolor ya se acabó, se autolimitó la crisis. Lo que podemos usar es los triptanes, el sumatriptán en forma subcutánea, que alivia más o menos en 5 minutos la crisis, o la inhalación de oxígeno al 100% durante 7 minutos. El oxígeno es un potente vasoconstrictor y se supone que estaría funcionando de esa manera en el alivio de la crisis. Cuando los pacientes están en época de racimo, alquilan un tubo de oxígeno, lo ponen al lado de la cama para frenar esas crisis nocturnas. ¿Por qué se llama cefalea en racimos? Se llama cefalea en racimos porque el paciente está perfectamente, no es como la migraña que tiene dolor en cualquier momento, en cualquier época del año, el paciente está perfectamente y de golpe empiezan a aparecer estos dolores que vienen arracimados, vienen en grupos, entre 1 y 3 meses por año, y donde esos 3 meses o un mes sería el racimo, y en cada crisis una uva correspondiente a ese racimo. En general estos racimos se dan en las estaciones de transición, en primavera y otoño, tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿no? Existe una forma crónica en la que el paciente no tiene ningún periodo de remisión en un año, pero es poco frecuente. Lo habitual es que aparezca así estos dolores agrupados, y cuando el dolor se va, el paciente queda perfecto como si nunca hubiera tenido dolor. Esta terapia preventiva en realidad es una terapia abortiva del racimo, porque lo que estamos tratando de hacer es acortar el racimo. Se pueden usar acá, como también ven, distintos grupos farmacológicos, corticoides, antipsicóticos como el litio, bloqueantes cálcicos, antiepilépticos y toxina botulínica para la cefalea en racimo crónica refractaria, en el caso de la toxina botulínica. Allá por el 1947, un señor que se llamaba Bayard Horton, que es un neurólogo norteamericano, hizo una recopilación de muchos casos descritos con distintos nombres: eritroprosopalgia de la cara, migraña en fuego, etcétera, etcétera, que estaban publicados en distintas revistas de la época. Calculen que la búsqueda era manual, porque las revistas llegaban obviamente solo en papel y en barco, así que las publicaciones llegaban con mucha demora. Él hace toda una recopilación de estos dolores de cabeza que cada autor que los describía le ponía un nombre, pero que el cuadro clínico era similar, más algunos casos que había visto él, y describe lo que llamó la cefalea histamínica. Él la llamó cefalea histamínica porque es un dolor que aparece en primavera, parece una alergia, ¿no? Porque aparece en primavera y otoño, se tapa la nariz, llora el ojo se pone colorado. Entonces pensó que tenía un trasfondo alérgico. De hecho, el primer medicamento que usó para tratarlo fue vitamina subcutánea dosis crecientes, con buena respuesta, por cefalea o jaqueca histamínica. Pero ¿qué pasaba? Después de 1 o 2 racimos, el paciente se hacía refractario a la histamina, y entonces usó lo que se usaba en esa época para las alergias, que era la ACTH, la adrenocorticotropina de corteza suprarrenal de vaca, con excelente respuesta. Después vinieron los corticoides sintéticos, y nosotros tenemos la metilprednisona para estos pacientes, que se den cursos breves, más o menos 15 días, una semana de 40 miligramos por día, una semana de 20, una semana de 10 y suspendemos. Los pacientes que responden a corticoides, en general en 48 72 horas están sin dolor. Con respecto al carbonato de litio, un psiquiatra australiano que se llamaba Lance, al ver cómo el esquema temporal de dolor de estos pacientes, dolor, no dolor, dolor, no dolor, que eran como montañas, valles y montañas, pensó que era parecido a la psicosis maníaco-depresiva, ¿no? Con manía, depresión, y entonces pensó si a los pacientes con
lo que llamamos ahora enfermedad bipolar, el litio los mejora, les regula el hipotálamo, ¿por qué no a estos pacientes que tienen este tipo de dolor con una patente temporal similar? Empezó a usar carbonato de litio, funcionó y lo seguimos usando. Con respecto a los bloqueantes cálcicos y a los antiepilépticos, fueron drogas que se dieron, a pacientes que tenían cefalea en racimo y otro tipo de patologías como la hipertensión o la epilepsia, funcionaron y entonces se siguió usando. Esto es simplemente para marcarle la cantidad de dolores de cabeza que hay de cefaleas primarias. Fíjense, acá está la cefalea en trueno de la que le hablaba antes como bandera roja. La cefalea por estímulo es la cefalea que algunos de ustedes o todos hemos tenido alguna vez por tomar un helado, por ejemplo, o una bebida fría con un sorbete, que al tomar muy rápido enfría de golpe y da dolor. La cefalea empuntada es un tipo de dolor de cabeza que asusta mucho a los pacientes porque les parece que le están clavando algo. De hecho, los americanos lo llaman ice pick headache, dolor en picahielo. Dura segundos y se va. Es un dolor parásito que aparece en muchos migrañosos o pacientes con cefalea tipo tensión, pero que no es grave. Hay que explicarle que de lo que se trata es de fibras musculares pericranianas que se acortan y se estiran de golpe como si fuera una bandita elástica, y eso es lo que da ese dolor tan severo pero inofensivo. Y acá les quería mostrar la cefalea por abuso de medicamentos, que ya está dentro de la cefalea secundaria, como pueden ver, y que de la ergotamina, los opioides, cualquier analgésico puede llevar al abuso. Así que cuidado, traten de prescribir la menor cantidad de analgésicos posibles. Sobre todo no cometan el error de decirle al paciente, primero tomen paracetamol, si no mejora se toma un ibuprofeno, si no mejora se toma un microfenac, y bueno, después si no se le pasó, tomes el Migral, porque el paciente pasa un día espantoso, y en vez de empezar por el Migral, que sabe que es lo que le corta el dolor, tomó 4 comprimidos, y cuando llegó al Migral ya no le hizo efecto porque el dolor era muy severo. Entonces no sirve esa escalada si sabemos que el paciente no responde a analgésicos menos potentes que los que él sabe que necesita. Y para terminar, pasamos a las algias craneofaciales. Como les decía, hay tantas algias craneofaciales como nervios sensitivos ahí en la cara, ¿no? Fíjense, en el cráneo y la cara. La más frecuente es la neuralgia del trigémino, por eso a ella me voy a referir en estos últimos minutos. La neuralgia del trigémino es la primera causa de suicidio por dolor craneofacial. Los franceses lo llamaban tic doloroso, porque estos ataques durante una fracción de segundo a 2 minutos de duración, son muy breves, pero son terribles, porque además de ser fuerte, agudo y fulgurante quiere decir como de tipo de descarga eléctrica en la semiología del dolor, está precipitado por zonas gatillo, es decir, que habitualmente son mecánicas. El paciente no puede masticar, no puede tragar, no puede cepillarse los dientes, no puede lavarse la cara, no puede dar un beso, todo le desencadena la crisis. Entonces, está muy inhabilitado. Los ataques son estereotipados en cada paciente, quiere decir que el gatillo siempre es el mismo para el mismo paciente, y no hay déficit neurológico clínicamente evidente, por eso es una neuralgia esencial del trigémino, si no estamos hablando de una trigeminopatía. O sea, el trigémino estaría afectado si no encontramos el corneano o hay alguna alteración a nivel sensitiva. De las 3 ramas que tiene el trigémino, la segunda rama es la que se compromete con mayor frecuencia, le sigue la tercera y por último la primera. ¿Qué hacemos acá? Acá sí hay un gol estándar que es la carbamazepina. Siempre la droga de elección es la carbamazepina en la neuralgia del trigémino. Pero ¿qué pasa? Podemos dar hasta 1,2 gramos. Lo que pasa es que produce mucha sedación, entonces el paciente habitualmente más de 600 miligramos no tolera, entonces no es que falle el tratamiento porque la carbamazepina no actúe, sino que no podemos llegar a la dosis óptima o la dosis terapéutica por intolerancia del paciente. También no es infrecuente las alergias cutáneas a la carbamazepina, y hay que monitorear el hepatograma y el hemograma. Si hay algún problema con la carbamazepina, el paciente es alérgico, no se puede llegar a la dosis adecuada porque se nos duerme, etcétera, etcétera, otras opciones son la mitriptilina, el gabapentino, es la termoelección, hacía lo que se llamaba la alcoholización del trigémino, que el neurocirujano se metía con el agujero rasgado posterior, llegaba al ganglio de Gasser, le daba una inyección de glicerol, y eso destruía el Gasser, pero ¿qué pasaba? El paciente quedaba con toda, como ya saben las 3 ramas, quedaba con una anestesia de la hemicara directamente, más el probable dolor por deaferentación que podía tener por esa alcoholización del trigémino, por esa destrucción química del ganglio. El mayor problema era la anestesia corneana, porque si entra una basurita en el ojo, el paciente no tiene ese mecanismo de defensa de sentir dolor e ir al oftalmólogo. Entonces la basurita, esa lastimadura, pasaba a úlcera, la úlcera cicatriza por segunda, se hace una leucocoria, esa mancha blanca, que si coincide con el iris, deja al paciente ciego y va al trasplante de córnea. Eso tenía muchas complicaciones. En el caso de la termolesión, el neurocirujano entra también por el agujero rasgado posterior, hace un ponderal evocado para saber que está en la rama afectada, en la rama que el paciente le duele, y una vez que está ahí, manda un tren de ondas de radiofrecuencia que emiten calor. Las fibras que llevan el dolor, la fibra C no tienen mielina, entonces son alcanzadas o destruidas más fácilmente por el calor, preservándose las que llevan la sensibilidad superficial.
y entonces el paciente puede quedar con analgesia, o sea, con su neuralgia tratada, sin síntomas, o con menos síntomas, y sin anestesia, o sea, con la sensibilidad de la cara y del ojo, de la córnea, bastante conservada. ¿Por qué no se hace esto como primera elección, la termolesión? Porque el resultado es muy irregular, hay pacientes que responden, pacientes que no responden, y los que responden, algunos responden por mucho tiempo y otros por pocas semanas. Entonces, si el paciente está controlado con medicación farmacológica, no se llega a la termolesión. Y acá termino, estas son las imágenes de prepandemia, esperamos este año poderlo hacer otra vez, de la semana de la cefalea en el Hospital de Clínicas, donde ofrecemos un consultorio gratuito y libre, sin turno, para pacientes. Fíjense la cantidad de gente que viene, que nos habla de lo importante y lo frecuente que es este problema. Por eso deben conocerlo para tratar de solucionar el tema en estos pacientes que pueden llegar a necesitar su cuidado. Muy bien. Acá termino, quedo a disposición si tienen alguna pregunta. Doctora, le hago una pregunta sobre la analgesia y sobre la cefalea en racimos. Sí. ¿El tratamiento preventivo se aplica al principio, digamos, cuando está empezando el cuadro, y hasta cuánto tiempo? En el caso de los corticoides son 2 semanas. En el caso de las otras medicaciones se usan el doble de tiempo de lo que duró el racimo anterior en el paciente. Por ejemplo, si tuvo un racimo de 2 meses, se usa 4. Ok, gracias. Una pregunta, en la migraña, en otra materia se había explicado que en realidad el tratamiento era escalado, íbamos primero con analgésico, después AINES y después ergotamina, o triptanos para no dar triptanos de una por la cantidad de efectos adversos que puede tener. Pero por lo que dijo, en realidad arrancamos con lo que ya le sirve al paciente. Sí, sí, en general, por lo menos los pacientes que nosotros recibimos, ya, discúlpeme, la perra está ladrando. No podemos dar clase en el hospital porque la internet es muy mala. Los pacientes que nosotros recibimos ya vienen tomando analgésicos. Claro. No están vírgenes de tratamiento. En general, el que tiene dolor recurre a lo que necesita, a lo que puede, a lo que tiene a mano. Entonces, si el paciente viene tomando Migral y el Migral le hace efecto, no se lo cambio. Si le hace efecto el ibuprofeno, no se lo cambio. Lo que me fijo es cuánto toma. Con respecto a la cefalea por abuso de analgésicos, si yo tengo un paciente que viene tomando 20 comprimidos de ergotamina, no tiene sentido que le diga, la ergotamina lo va a matar, tome ibuprofeno, porque si toma 20 ergotamina va a necesitar 60 ibuprofeno, y lo que hago es agravar el cuadro nada más. Yo lo que hago en estos pacientes es darles el preventivo, y después ir bajando lentamente la ergotamina, o si toma 20 diclofenac, el diclofenac, le digo que corte el comprimido a la mitad, para ir deshabituando al cerebro al analgésico, porque decirle que rote la ergotamina a otro analgésico es lo mismo que decirle a un alcohólico que toma 5 litros de vino, no, el vino lo va a matar, tome whisky. ¿Sí? Entonces no tiene sentido cambiar una droga de abuso por otra droga de abuso. Claro. Sí, no sé si está claro. Sí, o sea, usamos el profiláctico para bajar la dosis del tratamiento activo de la migraña, sería. Claro, porque si es alguien que está usando analgésico, seguramente que tiene un dolor frecuente. Nosotros ponemos el preventivo si el paciente tiene más de 4 crisis por mes. Perfecto. Porque las 4 crisis de este mes son las 8 de dentro de 6 meses y las diarias dentro de un año. Y el profiláctico todos los días se toma. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Doctora, tengo una consulta. La ergotamina estaba también en la lista de desencadenantes de migraña, pero es cuando es por abuso del analgésico. Por abuso de analgésicos. Bien. ¿Algo más? Bueno, si no hay otra pregunta, mucha suerte. Nos vemos en el examen. Muchas gracias. Gracias, muy buena clase. Gracias, chao.